Ante todo, reciban un cordial saludo. A continuación, mi compañero, el licenciado Luis Díaz, y mi persona, licenciada Diana Guevara, realizaremos la argumentación del libro de Máquinas y Seres Vivos, escrito por Humberto Maturana y Francisco Varela. La noción de autopoiesis u organización de lo viviente como caracterización de los sistemas vivos tiene plena vigencia en nuestros días. La visión propuesta por los profesores Maturana y Varela no solo permite entender la fenomenología biológica de los sistemas vivos, sino que también tiene importantes consecuencias en otros campos del entendimiento humano. Así, esta obra de Máquinas y Seres Vivos fue escrita por el doctor Humberto Augusto Maturana Romesín, quien nació en Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1928 y es un destacado biólogo, filósofo y escritor chileno que ganó el Premio Nacional de Ciencias en 1994. Junto a su alumno y luego colaborador Francisco Varela, definió el concepto de autopoiesis en su libro de Máquinas y Seres Vivos en el año de 1972, el cual da cuenta de la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que las constituyen. Además, sentó las bases de la biología del conocer, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tanto sistemas cerrados y determinación en su estructura se refiere. Por otro lado, el doctor Javier Varela García nació en Santiago de Chile el 7 de septiembre de 1946 y murió en París el 28 de mayo de 2001. Fue un biólogo y filósofo chileno, investigador en el ámbito de las neurociencias, las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente. Junto a su profesor, el doctor Humberto Maturana, es conocido por introducir el concepto de autopoiesis en la biología. Autopoiesis, la organización de lo vivo. ¿Pero qué significa esta palabra? La palabra autopoiesis está formada con raíces griegas. Auto, del griego autos, significa sí mismo. Poiesis, del griego poiein, significa creación y producción. En este sentido, la palabra autopoiesis es sinónimo de autoproducción. No obstante, ¿qué clase de sistema es un ser vivo? La teoría de la autopoiesis estudia las organizaciones de los sistemas vivos. Concibe a los seres vivos como sistemas vivientes que se producen por sí mismos de modo indefinido. Un sistema autopoiético es a la vez productor y producto. Así, como ejemplo perfecto de esta teoría de la autopoiesis, los doctores Maturana y Varela conciben a la célula para definir su investigación. Saludos cordiales, compañeros, profesora. Continuando con la exposición, pasamos a definir lo que son máquinas. Es importante resaltar de que los sistemas vivos son máquinas. Así lo enuncian Humberto Maturana y Francisco Varela en su obra de Máquinas y Seres Vivos. Así, podemos determinar de que las máquinas son unidades que están formadas por componentes caracterizados por ciertas propiedades capaces de satisfacer ciertas relaciones que determinen en la unidad las interacciones y transformaciones de esos mismos componentes. Definen a las máquinas autopoiéticas como máquinas organizadas en un sistema de producción de componentes concatenados, de tal manera que generan relaciones de producción que lo generen a través de continuas interacciones y transformaciones. Constituyen a la máquina como unidad en el espacio físico. Adicionalmente, las máquinas autopoiéticas mantienen constantes las relaciones entre sus componentes que estén en continuo flujo o cambio. Ahora bien, ¿qué son sistemas autopoiéticos? Son sistemas que son capaces de equilibrarse por sí mismos, lograr una situación en la cual van a llegar al equilibrio para autoproducirse, automantenerse y autorrenovarse. ¿Cuáles son las características de un sistema autopoiético? Primeramente, la autonomía, ya que éste actúa por cuenta propia de acuerdo con sus propias leyes y organismos. La clausura operacional. El concepto de clausura operativa u operacional es explicado por Niklas Luhmann en el año 1997 y este describe la forma que tienen los sistemas de generarse, reproducirse y comunicarse. Propia autoconstrucción de estructuras.
Este modela las estructuras para generar su propio equilibrio. Ahora bien, los sistemas autopoyéticos son sistemas autónomos que logran el equilibrio por sí mismos. Se deforman sin perder su identidad y atraviesan cambios en los cuales el sistema mantiene constante su organización, puesto que son sistemas homeostáticos que se adaptan al cambio manteniendo su organización como una variable constante. Aunque el sistema cambie la red, permanece invariable oponiendo resistencia y manteniendo la identidad del sistema. Pérdida de la autopoiesis. Un sistema autopoyético se desintegra cuando pierde su organización autopoyética. Cualquier interferencia física con el funcionamiento de un sistema autopoyético fuera del campo de compensaciones dará por resultado su desintegración, es decir, la pérdida de su autopoiesis. Para ello es importante definir lo siguiente, para situarlos en un campo de manipulación y descripción. ¿Cuáles son estas preguntas? Primero, ¿qué alteraciones puede sufrir el sistema si desintegrarse? Y segundo, ¿cuál es el dominio de interacciones en que es posible observar el sistema? Por otra parte, tenemos la autopoiesis y organización. A un sistema vivo lo define su organización. Por lo tanto, puede explicarse como se explica cualquier organización. Así lo definen Maturana y Valera. Las organizaciones, como sistemas complejos, son en sí mismas sistemas sociales, sistemas adaptivos, estructuras disipativas, las cuales son caracterizados por la imprevisibilidad inherente, la coherencia y autoorganización que hace parte de sus estructuras. En este orden de ideas, a continuación plantearemos la perspectiva y posturas de diversos autores respecto a la autopoiesis. Según Edwin y Bernstein, en el año 1995, consideran la organización como sistema social y que es en sí misma un sistema autopoyético, el cual comprende los siguientes elementos. A. Producirse por sí sola, dado a que el sistema social selecciona internamente y realiza las actividades que necesita para seguir operando, incluyendo la elección de los objetivos. B. Mantener los rasgos de identidad frente a perturbaciones del medio circulante. C. Capacidad de operar en condiciones diferentes de las de origen. D. Autonomía, en el sentido en que el sistema dispone como elementos constitutivos a sus propias unidades de gobierno. E. Presencia de procesos internos de control mediante los cuales se regulan las operaciones del sistema y se delimitan las fronteras de la organización. Y F. Capacidad del sistema para realizar su propia renovación cuando se producen situaciones de crisis y catástrofes. Con la autopoiesis, las organizaciones absorben información del entorno para transformar su propia identidad. En este sentido, la identidad de la organización autopoyética es propia, pero fluida, adaptiva y constructora de conocimiento. Por otro lado, en la década de 1980, el sociólogo alemán Niklas Luhmann extiende la idea de autopoiesis a las ciencias sociales. Este utiliza esta idea como categoría central de la teoría que desarrolla sobre la sociedad y los sistemas sociales. Precisamente los considera sistemas autorreferenciales autopoyéticos, ya que estarían constituidos básicamente por elementos producidos por los propios sistemas de los cuales estos mismos elementos serían partes componentes. Luhmann se refiere a esta idea por primera vez en su ensayo Autopoiesis, Acción y Entendimiento Comunicativo, publicado en el año 1982. Luego la desarrolla y fundamenta en su obra principal, Sistemas Sociales, Lineamientos para una Teoría General, publicada en el año 1984. Niklas Luhmann ha utilizado la autopoiesis para presentar un nuevo paradigma teórico, el de los sistemas autopoyéticos, como producto de una reflexión interdisciplinaria sobre los exitosos desarrollos de otras disciplinas. La aplicación del concepto de autopoiesis a los sistemas sociales
implica que el carácter autorreferencial de estos sistemas no se restringe al plano de sus estructuras, sino que incluye sus elementos y sus componentes, es decir, que el mismo constituye los elementos de los que consiste. Por su parte, tenemos al Dr. Gareth Morgan, el cual ha sostenido que la teoría de la autopoiesis tuvo su origen en la biología y que a pesar de que sus autores han tratado de mantener la aplicación de esta circunstancia a este ámbito específico, tiene aplicación circunstancial en la teoría de la organización. En efecto, Morgan señala lo siguiente en su libro Imágenes de la Organización, publicado en el año 1986. Maturana y Valera desarrollaron su teoría primeramente como una nueva interpretación de los fenómenos biológicos, manteniendo grandes reservas sobre su aplicación al mundo social. Sin embargo, si se emplea como metáfora, la teoría de la autopoiesis tiene interesantes implicaciones para el entendimiento de las organizaciones. Y por último, tenemos a Navarro en el año 2002, donde especifica en su tesis: las organizaciones como sistemas abiertos alejados del equilibrio, de la Universidad de Barcelona, plantea que la teoría de los sistemas autopoiéticos pone el énfasis en que lo verdaderamente esencial de lo vivo es lo primero, su carácter cerrado en tanto a la organización de sus procesos, obviando la apertura hacia el exterior como rasgo definitorio de dichos sistemas. Esta clausura operacional solo se hace posible precisamente por ser abiertos al entorno. Así, la mejor forma de organización es la que crea una red de procesos u operaciones que pueden hacer o destruir elementos del mismo sistema como respuesta a las perturbaciones del medio, a fin de mantener la independencia e identidad del sistema. Gracias. Autopoiesis y modelo de sistema viable. En la actualidad, el aporte de la teoría de sistemas y de la cibernética a diversas disciplinas científicas tradicionales ha redundado en la elaboración de novedosas teorías que se sustentan en el enfoque holístico. Claro ejemplo de lo anterior es la teoría de la autopoiesis. Según Maturana y Varela, un ser vivo es una máquina que se fabrica a sí misma permanentemente, o, mejor dicho, una máquina cuyo funcionamiento permite la mantención de su propia organización en el tiempo. En este sentido, la palabra autopoiesis fue acuñada por Maturana para referirse a dicha característica, que según ellos es distintiva y propia de los seres vivos, pero que es perfectamente aplicable a la teoría del modelo de sistema viable desarrollada por Stafford Beer. El doctor Stafford Beer, teórico de la investigación de operaciones y conocido como el padre de la cibernética de la administración, quien desarrolló además el modelo de sistema viable en su libro Brain of the Firm en el año 1972, establece que este es un modelo de la estructura organizativa de cualquier sistema autónomo capaz de producirse. Un sistema viable es cualquier sistema organizado de tal manera que satisfaga las demandas de sobrevivir en un entorno cambiante. De acuerdo a la idea establecida por Stafford Beer, una organización es viable si puede sobrevivir en un medio ambiente específico, aunque su existencia es separada de otras organizaciones y goza de cierta autonomía, es decir, no puede vivir en el vacío. En este sentido, la teoría del sistema viable reúne varias contribuciones multidisciplinarias con el fin de observar entidades complejas. Así, este enfoque ha desarrollado su cuerpo teórico central alrededor de conceptos claves derivados de otras disciplinas, a través de conceptos como homeostasis, equifinalidad y autopoiesis. Así, los sistemas viables son autopoiéticos y autónomos, es decir, se organizan a sí mismos. Estos son capaces de autogenerar las condiciones internas que se autorregulan para alcanzar las condiciones de equilibrio entre las posibilidades internas y las limitaciones externas. Autopoiesis y gestión administrativa. A continuación, se presenta el aporte de estos autores en el área de gestión administrativa, basando su investigación en la teoría de autopoiesis. Así, Aquiles Limonet presenta a la empresa como un sistema autopoiético en su tesis doctoral La autopoiesis en las organizaciones, publicada en el año de 1977.
Él no afirma que ésta tenga vida en un sistema biológico, ya que, como hemos visto, el dominio en el que la empresa tiene lugar no es el molecular, sino el de la actividad humana. No obstante, a pesar de que la empresa no califica como ser vivo desde un punto de vista estrictamente biológico, sí es posible constatar grandes y múltiples semejanzas desde un punto de vista cibernético entre las empresas y los seres vivos moleculares. En ese sentido, la empresa sería algo así como un símil de un ser vivo molecular, es decir, un ser vivo artificial. El hecho de que la empresa sea susceptible de un tratamiento cibernético similar al de un ser vivo otorga luz al hecho de que se hable de aprendizaje organizacional como un proceso realizado por la empresa considerada como un todo, diferenciándolo así del aprendizaje de las personas que conforman la comunidad empresarial. Bajo este enfoque, resulta natural contemplar la evolución de la administración cosmopolita en la historia de nuestra civilización como un proceso de características similares a la evolución de las especies biológicas, en el que la identidad corporativa desempeña el papel de ser un borde semipermeable que caracteriza los sistemas vivos del entorno, es decir, de establecer un límite entre la organización y la sociedad. Este límite es parte de los esfuerzos que realiza para desplegar el sentido de su creación y se materializa en la misión y visión. Los resultados, que son los productos o servicios, obedecen a la coordinación de actividades y procesos productivos en la empresa, es decir, a una red de reacciones y a una cultura organizacional. Así, toda empresa, naturalmente, define ciertos segmentos de la sociedad para satisfacer sus necesidades o deseos, lo que lleva a una constante interdependencia entre los diversos actores con los que interactúa, afectándolos de manera favorable o no. Por otro lado, Hans Ulrich, profesor de la Escuela de Negocios de St. Gallen en Suiza, propone desde el año 1972 el modelo de gerencia de St. Gallen, desarrollado desde los años 60 en esta universidad y basado en la visión de la organización de los negocios como un sistema social vivo, lo que incorpora ideas de la biología, de la ecología y de la cibernética a la comprensión del fenómeno organizacional. Por último, en palabras del Dr. Stuart Kauffman en el año de 1999, establece: veo en los negocios una extensión de la naturaleza, con leyes no tan ajenas a aquellas que rigen la evolución. La naturaleza ha solucionado problemas por millones de años. Tal vez sea hora de poner atención a cómo lo ha hecho. Conclusiones. Como todo sistema autopoético, la empresa continuamente está cambiando su estructura, acoplándose al medio en el que es posible distinguirla, un sector industrial, una economía o un mundo. Este acoplamiento estructural dinámico tiene un carácter persuasivo y no coercitivo, de modo que, en rigor, no se puede decir que una empresa esté obligada a actuar de una forma u otra. Dicho de otra manera, la historia de transformaciones de una empresa no está determinada por el medio, sino solo por su propia estructura. Desde esta perspectiva, puede decirse que el único objetivo que persigue una empresa es la mantención de su propia organización. Así, la máquina económica surge y se constituye en un subespacio del espacio social, que denominamos espacio autopoético de la empresa. Cuando los elementos necesarios para constituirla, como los actos laborales, tecnológicos y económicos, existen en ese espacio y pueden interactuar, dado también que las condiciones en ese espacio lo permitan. Este subespacio se forma por la intersección del conjunto de todos los actos laborales con el conjunto de todos los actos tecnológicos y el conjunto de todos los actos económicos. Así, los actos laborales, tecnológicos y económicos se producen en las interacciones de los elementos que constituyen la comunidad económica y, al conectarse entre sí en ese espacio autopoético, constituyen la máquina económica en ese espacio y su dinámica de interacciones está dada por su organización o patrón organizacional.